Tarde en la conducción, y para cerrar tenemos el bloque de política internacional a cargo del licenciado en Geografía e Historia Jaime Flores, oriundo de España. ¿Cómo estás, Jaime? Vengo muy bien y a tope. A tope. ¿Cómo sería a tope? ¿Viniste Con alta confianza, no sé, Claro, con mucha confianza, porque tenemos un tema hoy, por lo menos por lo que las repercusiones, ¿no?, de lo que viene siendo el último acuerdo que hizo Mauricio Macri con el FMI. Queremos que nos cuentes no solo tu visión, sino todo lo que tenés sobre la historia. A ver, contanos un poco. Para mejor no sabemos el fondo de qué es el Fondo Monetario Internacional. Te hemos hecho que sale todos los días en el periódico, las noticias, etcétera. Pero vamos a darle un poco de historia, un poco de fondo. Y, por ejemplo, arrancamos con datos así, una batería de datos. En 1144 fue cuando se crea esta institución, un año antes de que se terminara la Segunda Guerra Mundial. Lo que se llamaron el acuerdo de Bretton Woods. Fue un paraje donde se fue allí a acordar para ver una estabilidad económica, porque ya se preveía que iba a ser el fin de la Guerra Mundial, y quería ver cómo se podía estabilizar la economía mundial después de este gran mazazo, ¿no? No sería hasta 1147 cuando el Fondo Monetario Internacional viese el primer préstamo. Fue a 25 millones de dólares a Francia. Los propósitos originales, porque toda institución nace con unas buenas intenciones, ¿no?, al fin y al cabo, era fomentar la cooperación internacional, darle una estabilidad al crédito fiduciario. A lo financiero, digamos. Sí, a lo financiero. Sí. Y bueno, más si cabe al equilibrio del mercado, ¿vale? Bien. Después hemos visto que se ha ido deformando, y eso lo diré después con casos prácticos. ¿Cuántos países son miembros? Exactamente 189. Actualmente lo copan 189 países de todo el mundo. Aparte de Argentina, por ejemplo, el Fondo Monetario tiene también acuerdos con Ecuador, con España, con Australia, distintos grados de deuda, pero a todos tienen deuda con el Fondo Monetario. La sede está en Washington, y os preguntaréis, ¿cómo se elige a toda la ejecutiva, pero en concreto a quién preside el Fondo Monetario? Pues lo deciden un pequeño grupo de 24 personas. Fíjate que transparente, solo un quórum, una mesa redonda, pues elige a quién dirige la economía mundial. Y son cada 5 años esta petit comité. Actualmente lo lleva Christine Lagarde, pero también queremos saber quién es Christine Lagarde. Christine Lagarde es una política francesa que nació en París en 1956 y estudió Derecho, y después haría una maestría en el Instituto de Ciencias Políticas. Después ingresaría en el estudio jurídico de Baker y Mackenzie, y ya vendría su etapa más política, porque fue ministra de 3 cargos en Francia: de Comercio Exterior, de Agricultura y de Economía. O sea que lo que se diría en España casta política, ¿no?, que sale de un sitio y entra en otro. Y ahora, después de eso, fue en 2011 cuando, como he dicho, entró en el FMI. O sea que puerta giratoria, ir a la casta burocracia. Pero hay un dato muy importante que a lo mejor los argentinos y argentinas no saben, y es que en 2016 fue condenada por la justicia francesa. ¿Qué se le condenó? Por negligencia de desvío de fondos, a fondos públicos, que supuestamente, que cuando era ella ministra en 2008, se desvió una recompensa de 429 millones de dólares para el empresario Bernard Tapie. O sea que, ¿quién nos está dirigiendo, no? ¿Quién está dirigiendo el Fondo Monetario y qué moralidad? Y encima, para redondear el tema, su antecesor fue Bernard Strauss-Kahn, otro francés, que tuvo que dimitir porque se le acusó de abuso, de agresión sexual. O sea que, ¿de dónde venimos? Fíjate, agresión sexual, esta negligencia de desvío de fondos. ¿Qué pasa aquí? El trasfondo oscuro, digamos, de los dirigentes. Muy oscuro. En general, la institución europea necesita un lavado de cara, porque se supone que era una cooperación internacional de amigos, y al final está siendo algo muy capitalista, muy monetario, ¿no? Y ¿qué país copa
el tema. Estados Unidos. Estados Unidos, está claro. Claro, Estados Unidos siempre, ¿no? Ocupa un 17% de todo. Sí, y también tiene capacidad de veto, igual que en la ONU, o sea que omnipresente. O sea que de alguna manera, a lo mejor un poco exagerado decirlo, pero el Fondo Monetario puede ser una especie de plan B o plan C para la economía estadounidense. Para cuando necesita dinero, ¿no? Sí, además, como comentás, Estados Unidos que tiene el timón de este barco, ¿no? Que hemos visto que a la gran mayoría de los países, si no es a todos los países a los que ha aportado, ayudado, los ha llevado prácticamente a hundirse. Vimos el caso, no solo en este momento, la situación económica que estamos atravesando, sino seguramente vos me vas a corregir, ¿qué otros países de Latinoamérica fueron afectados por estas medidas? En realidad todo el mundo, ¿no? Pero después, casos como Ecuador, que es muy importante decirlo, que en la época de Rafael Correa, no solo cuando era presidente, sino cuando era ministro de Economía, en su momento echó del país al grupo del FMI porque se venían con mucha confianza de ponerle las condiciones de esto, y Rafael Correa pues le frenó y puso las condiciones que él quería para pagar esa deuda. La reestructuró de una forma cómoda para los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas, y tuvo que aceptar el FMI. Lo mismo hizo Evo Morales en Bolivia. Evo Morales, también en su tiempo, al principio lo hizo Fidel Castro. Por ejemplo, Portugal ahora mismo está saliendo de la crisis, y no me invento, pero tengo la sensación que creo que Portugal está mejor económicamente que España. ¿Y con qué gobierno? Con un gobierno de izquierda, es una coalición del Partido Socialista, del Partido Comunista y el Bloco de Izquierda, que para que me entendáis, que ahora está más el Día de Política Española, es el Podemos de Portugal, el Bloco de Izquierda. Sí, aquí en Argentina la reestructuración de la deuda se dio durante el gobierno de Néstor Kirchner y se quedó, bueno, obviamente los intereses en foja cero, pero la deuda es casi impagable, ¿no? Y hoy en día a casi 100 años. Ya hablábamos de Correa, de Chávez, bueno, Fidel Castro, volviendo un poco para atrás, Néstor Kirchner, gobiernos, ¿no? Con una lógica totalmente contraria a lo que es el sistema capitalista. Y incluso se ha llegado a pedir perdón en el Fondo Monetario. Por ejemplo, el directivo Juncker dijo que se habían pasado con las medidas de austeridad con Grecia, que habían, fíjate, y ahora lo dice, ¿no? Eso es decirte que a qué viene incluso reconocer eso, duele más. Como que ha hundido a un país como Grecia cerrándole los bancos, porque le cerró los bancos porque el propio Syriza se atrevió a hacer un referéndum para rechazar ese acuerdo. Incluso ganando ese referéndum, pues la economía dice, el FMI dice, sí, pues ahora te voy a cerrar los bancos porque si no hace caso pasa esto. Entonces, ¿qué hace el FMI más que endeudar a los países? Sí, incluso tengo aquí el dato de un libro que se llama Historia Crítica del FMI, del autor Óscar Ugarteche, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en su libro, hace una revisión general de una versión de la corriente escuela de teoría crítica, que hace hace un recorrido general y se pregunta si supuestamente se había creado el FMI para estabilizar la economía, porque en 1929, si todos recordamos, fue el crack del 29 en Estados Unidos, la bolsa, Wall Street, para que no ocurriese de nuevo eso, ha ocurrido sucesivamente. Entonces, ¿qué función tiene el FMI si no es empobrecer y incluso esclavizar a los países en los que supuestamente da dinero? En fin, condicionar el crecimiento de los países y los países emergentes que no logren ser desarrollados, que se mantengan siempre subdesarrollados. Palabras más, palabras menos. Y ahora sí, para hacer un más concreto para nuestros oyentes, vamos a hacer una pequeña recorrido pero pequeños titulares de las diferentes épocas aquí en Argentina. Por ejemplo, ahí tengo dos frases en las que, por ejemplo, Perón, que se negó a entrar en el Fondo Monetario, dijo que hay que conocer bien los trucos para saber quién es el enemigo, ¿no? Hablando del FMI. Y Néstor también hablaba que Argentina siempre ha estado rodeada de este tipo de acuerdos y que el resultado ha sido la exclusión, la pobreza y la indigencia, ¿no? Sí. Además, lógicamente, como bien decías Nico, como comentabas vos Jaime, esta contribución del Fondo Monetario no solo a condicionar a los países, sino a llevarlos prácticamente a una quiebra. ¿Algo más que tengas para decir para cerrar el programa? Bueno, venía hablando de los primeros créditos, que fue ejemplo 100 millones en la época de Aramburu del banco Asia Bank, o 75 millones del FMI y otros 80 de otras empresas. Se iría siguiendo estos acuerdos con Arturo Frondini, que se tuvo que incluso pedir un crédito para pagar al FMI,
con Videla, el dictador Fidel Videla, o sea que de ahí viene la deuda, por eso se cree en unos sectores, se cree que ilegítima, porque viene de la dictadura, de un genocida como Videla, ¿no? Entonces, ¿qué modalidad para pedirlo? La más grande viene con Videla, pero obviamente la deuda externa viene de muchísimos años atrás también se siguió con el acuerdo, Sí. y después ya llegó lo peor también en el 2001 con Fernando de la Rúa, 40.000 millones, un pedido histórico al FMI, y con esto se suponía, ¿no? Se suponía que se había acabado la deuda, pero si se suponía que había acabado la deuda, hay dos opciones, o bien nos mintió Néstor Kirchner, o en la época de Cristina, pues él volvió a endeudarse muchísimo, tanto que Macri tuvo que pedir ayuda de nuevo. Entonces ahí está la disyuntiva de quién tenía razón, quién mintió, época de Néstor Kirchner y etcétera. La deuda que recordamos, la que no inauguró, sino la que contrajo Mauricio Macri, es de acá a dentro de 100 años. Así Sí, sí. No, tremendo. Entonces quiere decir que quién mentía y no. Entonces, como conclusión, ¿quiénes apoyan el tema de seguir haciendo caso al FMI? Porque con todo lo que he dicho, ¿de dónde viene la deuda? Ya sabemos de dónde viene la deuda, entonces, ¿qué moralidad es el tema de reestructurar la deuda? No, si la deuda viene de la dictadura, no viene de la democracia. No. Pues el tema era no volver al FMI, porque ya sabemos que es una receta que, como venimos viendo en los países emergentes, como puede ser también en su momento España, Grecia, Italia, los países que están en vías de desarrollo, cada vez que recurrieron al FMI terminaron devastados, terminaron endeudados. Entonces, pregunto, ¿qué rol cumple esta inversión, del FMI en estos países, por ejemplo, para estabilizar el dólar, ¿no? Se hablaba de esto, que llegaran las inversiones para que el dólar no se fuese por las nubes, ¿no? Que no pasara a los 50. Esto es un mensaje que está dando el FMI para lo que es la política nacional actual y lo que se viene este año. Entonces hay que comprender de dónde viene ese mensaje, qué busca hacer. No es para nada inocente, menos proveniendo, como lo decís vos, de Estados Unidos, básicamente, teniendo a Christine Lagarde como esa figura que tiene una buena imagen a pesar de lo que vos nos comentaste. Entonces, la cuestión sería ver desde qué lugar el FMI pone estas inversiones. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Supuestamente es para ayudar una supuesta Argentina, ayuda, ayuda pero no es una ayuda caritativa, no es con intereses. Con muchos intereses y si yo te presto 10, me tienes que devolver el doble, cosas así, no irrisorio. No va, es como el banco, es como un banco. El banco nunca va a perder, nunca va a perder, ni tampoco la banca, como se diría, ¿no? Sí, la timba. La timba. Entonces, aquí en Argentina tienes que preguntarte quiénes rechazan de pleno el acuerdo con el FMI y quiénes han ido a decirle al FMI que tranquilo, que vamos a pagar la deuda, que no hay ningún problema, que tranquilitos. Sí, que como bien decís, son siempre los mismos nombres, las mismas caras, en una historia que parece cíclica y que seguramente estaremos ampliando en algún otro programa porque nos queda mucha tela por cortar, pero estamos ya en los últimos minutos, así que te agradecemos por venir, como siempre, Jaime. Cada 15 días te tenemos, hemos charlado de las elecciones de España, hemos hablado de la historia del FMI, así que te esperamos muy pronto. Vamos a ir cerrando. Recuerden que nos pueden seguir por las redes de Realpolitik.